¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por encajar con los demás? ¿Y si te dijera que personas comunes como tú y como yo han obedecido órdenes que podrían matar a alguien solo porque alguien se los pidió? A lo largo de la historia, se han hecho experimentos sociales tan impactantes, perturbadores y reveladores, que nos obligan a preguntarnos si realmente somos tan racionales como creemos. Hoy te mostraré 3 experimentos sociales curiosos y sorprendentes que se han realizado y en donde la mente humana fue llevada al límite, e incluso uno de ellos te parecerá monstruoso. Prepárate porque después de este video ya no verás el comportamiento humano de la misma manera. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte datos curiosos cada semana. Muchas veces los seres humanos, cuando estamos con un grupo de personas, solemos estar de acuerdo en lo que la mayoría de ellos diga o elija, aunque no siempre estemos de acuerdo. Y esto lo demuestra el experimento de conformidad del psicólogo social Solomon Asch, quien realizó un experimento social que consistió en lo siguiente. En el experimento original se formó un grupo compuesto por un estudiante y varios colaboradores del investigador, que se hacían pasar por participantes. Esto con el motivo de que el investigador presentaba a los sujetos que participaban una hoja en la que estaban impresas 3 barras horizontales de diferentes tamaños, y cada sujeto debía decir en voz alta cuál de ellas era la más alta. Y como podrás imaginarte, los colaboradores estaban preparados para responder de forma correcta en los primeros ensayos. Pero a medida que progresaba la situación, debían equivocarse e indicar una barra que obviamente no era la más alta, por lo cual provocaba que el sujeto que no era parte del plan comenzara a responder de forma correcta, pero que con el paso del tiempo y a medida que los demás insistían en indicar la barra equivocada, sus respuestas comenzaran a ser iguales que la de los colaboradores. Concluyendo este experimento en que el fenómeno de conformidad es observable en situaciones a las que el estímulo sobre el que hay que emitir un juicio es objetivo. Y al finalizar este experimento se entrevistó a los sujetos que habían participado y confesaron que a pesar de saber con certeza cuál era la respuesta correcta, se amoldaron a las expectativas de los demás por temor a ser ridiculizados de alguna manera. Pero lo más loco fue que algunos de ellos incluso afirmaron pensar que las respuestas eran realmente correctas. No contento con este resultado, Asch llevó a cabo experimentos parecidos con pequeñas modificaciones e introdujo una serie de variaciones que mostraron unos resultados muy interesantes. En una de estas variaciones introdujo dentro del grupo a un aliado, y aparte del sujeto que no sabía nada, se introdujo a otro sujeto que debía dar las respuestas correctas independientemente de la de los demás. Y se observó que cuando el participante veía que no era el único que pensaba diferente al resto, la conformidad disminuye drásticamente, ya que de alguna forma la presencia de otra opinión minoritaria validaba la propia. Sin embargo, cuando este aliado se retiraba a mitad del experimento, el sujeto volvía a sufrir los efectos de la conformidad, ya que aunque durante la primera mitad del experimento hubiera conseguido resistir a la presión social, cuando perdía su fuente de validación volvía a ser víctima de la opinión mayoritaria como guía. Además, se observó que cuando mayor es el resultado de gente que conforma un grupo, más poderosa es la conformidad, dando como resultado la dependencia normativa, que es cuando el sujeto se fija en la opinión de la mayoría para saber cuál es el comportamiento que debe seguir y con ello conseguir la aprobación de los demás, ya que aunque el sujeto conoce con certeza la información correcta, obtiene del grupo información sobre qué respuesta es la aprobada y en consecuencia actúa de forma coherente con ello. ¿Y tú? ¿Serías capaz de cometer un crimen? Antes de responder, escucha esto, ya que el experimento de Milgram te dará mucho que pensar. A lo largo del tiempo, diversos investigadores han tratado de encontrar las claves psicológicas que explican por qué en determinadas circunstancias los seres humanos somos capaces de transgredir nuestra moral y valores. Y Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, no fue la excepción, ya que él mismo llevó a cabo una serie de experimentos cuya finalidad era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando esas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y su conciencia. Milgram se encargó de reclutar a un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico, donde los invitaba a formar parte de un experimento aparentemente sobre la memoria y el aprendizaje. Y cada participante se le pagaría una cifra de $4, independientemente del resultado que obtuviera.
Al inicio de este experimento se les hizo saber que para llevar a cabo el mismo hacía falta 3 personas: el investigador, que portaba una bata blanca y fungía como autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, mientras que el papel del alumno siempre era asignado a un colaborador de Milgram, por lo que tanto el maestro como el alumno se les asignaba en habitaciones diferentes pero conjuntas, donde el alumno, que era el cómplice, era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaban electrodos, mientras que el maestro en la otra habitación podía observar todo esto y delante de él se encontraba un generador de descargas eléctricas con 30 interruptores que se encargaban de regular la intensidad de la descarga, que oscilaba entre los 15 y 450 voltios y que por órdenes del investigador proporcionaría al alumno. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indicaran la intensidad de la descarga, que iban de moderado, fuerte, peligro, descarga grave y muerte, aunque la realidad era que dicho generador era falso y no proporcionaba ninguna descarga al alumno y solo producía los sonidos al pulsar los interruptores. En ese experimento se le instruye al sujeto reclutado para que le enseñara pares de palabras al alumno y en caso de que éste cometiera algún error debía ser castigado con una descarga eléctrica, que sería 15 voltios más potentes que la vez anterior. Y obviamente, el alumno nunca recibió descargas eléctricas. Sin embargo, para hacer el experimento lo más real posible, cada vez que el participante pulsaba el interruptor, se activaba un audio grabado con lamentos y gritos que cada vez aumentaban más y se hacían más quejumbrosos. Y cuando el maestro se negaba o llamaba al investigador, que se encontraba en la misma habitación que él, se le decían estas frases: continúe, por favor. Siga, por favor. El experimento necesita que usted siga. Es absolutamente esencial que continúe. Usted no tiene otra opción, debe continuar. Asimismo, durante la mayor parte del experimento, los participantes mostraban signos de tensión y angustia cuando escuchaban los supuestos alaridos que producían los alumnos al ser electrocutados. Y aunque los 40 sujetos que participaron afirmaron sentirse incómodos al proporcionar las descargas al alumno, los mismos obedecieron hasta llegar a los 300 voltios, mientras que 25 de los sujetos llegaron al nivel máximo de 450 voltios. Concluyendo este experimento en que cuando el sujeto obedece a las órdenes de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una delegación de la responsabilidad, así como que los sujetos son más obedientes cuando menos contacto han tenido con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de ella. También se pudo concluir que a mayor proximidad con la autoridad, mayor es la obediencia, y que las personas que han recibido instrucciones del tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. Y lo peor es que el sujeto siempre tenderá a justificar sus actos inexplicables. Probablemente este sea de los experimentos más crueles que se hayan realizado, ya que Wendell Johnson buscaba probar su teoría del inicio de la tartamudez, propuesta a principios de la década de 1940, donde se sugería que el trastorno del habla infantil no radicaba en la biología, sino más bien en el comportamiento aprendido. Se afirmaba que la tartamudez no comienza en la boca del niño, sino en el oído de los padres. Para validar su tesis, Johnson reclutó a su alumna Mary Tudor en 1938 para realizar un experimento a fin de que examinara el impacto del etiquetado verbal en niños tartamudos y no tartamudos en el hogar de huérfanos de soldados y marineros de Devonport. El experimento fue simple. Los niños con edades de entre 5 y 15 años fueron divididos en 2 grupos de 11. A uno se le etiquetó como hablantes normales y se les administró terapia del habla positiva, mientras que al otro grupo se le introdujo a tartamudear, dando como resultado que al finalizar el estudio, el grupo de niños con fluidez normal que fueron tratados como tartamudos y se les dijo que su habla era deficiente, comenzaron a actuar como tartamudos. Susurraban, arrastraban los pies, se apretaban la boca y se observó una tendencia a hablar menos. Y obviamente los niños que fueron sujetos de este experimento no sabían nada. Y desafortunadamente, estos cambios de comportamiento interfirieron con su comunicación verbal y habilidades sociales, con algunos efectos que duraron toda la vida. Concluyendo así este experimento que el refuerzo positivo es la mejor terapia para niños con trastornos del habla, ya que de lo contrario, el refuerzo negativo puede traer consecuencias graves en la comunicación de los mismos. Así que, como podrás observar, estos experimentos son un reflejo de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando se encuentra en un grupo y no quiere quedar ridiculizado. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido expuesto a la ley de la conformidad? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.